Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Peña y a continuación daré la explicación de la solución del parcial 2 de Comunicaciones 1 de la Universidad de Santander. En el primer ejercicio encontramos un filtro pasabanda en los cuales habían 4 puntos, uno de 3 decibeles de 1100 Hz y 3000 Hz, como lo vemos acá están representados en la gráfica. Una atenuación de 40 decibeles a 450 Hz, que está aquí, y otra atenuación más de 25 decibeles a 870 Hz, que se encuentra acá, 8700 Hz, perdón. Para la solución del ejercicio, verificamos que sea un banda ancha, ¿sí? Ya que 3000 Hz sobre 1100 Hz da un total de 2,73 Hz, lo cual es mayor a 1,5, por lo tanto corresponde a un banda ancha. El filtro se hace en las dos partes, el filtro pasa baja y el filtro pasa baja. En el filtro pasa baja encontramos que la frecuencia de corte es 3000 Hz y la frecuencia de supresión son 8700 Hz. El factor de escarpamiento, o sea, el filtro pasa baja vendría siendo esta parte de la gráfica. Entonces, encontramos que hallamos el factor de escarpamiento, que sería la frecuencia de supresión sobre la frecuencia de corte, correspondientes a estos valores, y hallamos que el factor de escarpamiento del problema es 2,9. Hallamos el valor de n teniendo en cuenta 2,9 el factor de escarpamiento versus los 25 decibeles. Como podemos ver aquí en la gráfica, lo hallamos de esta manera. Aquí están los 25 decibeles y encontramos la unión de los 2,9. Ahí está al ladito del 3, pues dando a entender que está el 3,9. Como vemos en la gráfica, en las líneas moradas la unión de las líneas moradas el que está más abajo es el 2, por tanto n va a ser igual a 2. Entonces tenemos que n es igual a 2, por lo tanto vamos a contar con un circuito de 2. Tenemos una resistencia, un condensador y una bobina. Y la resistencia de salida que pues corresponde a un ohm. Hacemos el diagrama, la fuente, la resistencia, las dos resistencias que equivalen a 1. Tenemos el condensador que es igual a 1,4142 y la bobina que es igual a 1,4142. Desnormalizamos aplicando la impedancia de 600 ohms. Tenemos que el condensador, para desnormalizar, la fórmula es condensador sobre 2pi por la frecuencia de corte por la impedancia 600. Reemplazamos los valores y obtenemos el valor del capacitor en el circuito, que serían 125,04 nanofaradios. Lo mismo para la bobina. Aplicamos la fórmula, que en este caso la impedancia vas a multiplicar a la bobina, y obtenemos el resultado de 45,01 microhertz. Pasamos a la parte de pasada alta del mismo ejemplo, del mismo punto, sino a la parte de pasada alta. Vemos que la frecuencia de corte es 1100 Hz y la frecuencia de supresión es de 450 Hz, los cuales vemos reflejado en la gráfica, en esta parte es la de pasada alta, ya que solo deja pasar los señales más altas, las de valores 450 y 1100. Entonces tenemos que 1100 y 450, al dividir ya el factor de escarpamiento encontramos 2,44. ¿Sí? Hallamos el valor de n con 2,44 o 2,5 acercándose versus 40 decibeles. Este lo hallamos aquí en esta parte. Tenemos el color a naranja, que se acerca a 2,5 y llega a 4. Vemos que la unión es
por un poco sobresaliente por encima de 5. Por tanto, el valor de n para esta parte va a ser 5. Por lo tanto, nuestro dibujo va a ser de 5 elementos. Bobina, capacitor y bobina. La misma resistencia de salida, la misma resistencia de llegada. El valor de las resistencias es igual a 1. Tenemos que el valor de la bobina 1 y la bobina 5 son las mismas. El valor del capacitor 2 y el capacitor 4 es el mismo. Y la de bobina 3 es aparte, que serían 2 henrios. Aplicamos la transformación con las siguientes fórmulas. 1 sobre R nos va a dar una resistencia, 1 sobre capacitor nos va a dar una bobina y 1 sobre bobina nos va a dar capacitor. Aplicando las transformaciones encontramos que RS y RN no sufren cambios, sigue siendo 1 ohm. El capacitor 1 y el capacitor 5, como tenían los mismos, la bobina 1 y la bobina 5 como tienen los mismos valores, se aplica la misma fórmula, 1 sobre 0,6180, y obtenemos los valores del capacitor 1 y el capacitor 5. Aquí ya están transformados, como vemos está de bobina a capacitor y de capacitor a bobina. Haciendo los respectivos reemplazos en las fórmulas, tenemos los siguientes valores, que L2 y L4, estas dos bobinas van a tener los mismos valores, al igual que estos dos condensadores lo tenían anteriormente, con un valor de 0,6180, y el C3 aparte con un valor de 0,5. Aplicamos la desnormalización con las mismas fórmulas que se aplicaron anteriormente, tanto como para el capacitor como para la bobina. Se reemplazaron directamente y se obtuvieron los siguientes resultados. RS igual a RN con 600 ohms, ya que esta impedancia se le multiplica las resistencias. El condensador 1 y el condensador 5 nos dan un valor de 390,15 nanofaradios, el condensador 3 120,57 nanofaradios, y las bobinas 2 y 4 nos dan un valor de 53,65 milihenrios. Por último, hacemos la gráfica final, el circuito final, uniendo. En la parte azul vemos la de pasa baja y en la parte roja vemos la de pasa alta. Vemos que aquí se unen y quedan en serie esta bobina con este capacitor, y tenemos nuestras mismas resistencias de entrada y salida. Y aquí finalizaría el primer punto. En cuanto al segundo punto, encontramos que nos dan ciertos parámetros para resolverlo. ¿Sí? Hallando esos parámetros, resolviendo esos parámetros, encontramos los valores de punto de corte de la gráfica en 20 decibeles, que serían 853 henrios y 1235 henrios, reemplazando estos valores. Reemplazando ya estos valores, tenemos que tenemos los valores resultados para FA y FB. Tenemos que F sub 1 nos los da problema, es 900 henrios, y el factor de escarpamiento es 1,9. Para hallar el factor, la frecuencia central, utilizamos la fórmula de raíz F sub A por F sub B. Reemplazamos los valores de los F sub A y F sub B encontrados, que serían los puntos de corte de la gráfica de 20 decibeles. Los reemplazamos y nos da un aproximado de 1026,4. Hallamos después los valores de cada extremo, reemplazando en la fórmula F sub B es igual al factor central sobre F sub A. Hallamos el valor de F sub B, que nos da 1235,05 Hz. Restamos con F sub A y nos da este valor. Lo mismo para el valor del extremo derecho, y tenemos que el menor sería 381,97. Por lo tanto, este es el que se va a utilizar para el factor de escarpamiento. Sabemos el valor de escarpamiento, sabemos F1 y sabemos el valor que va en esta parte. Por lo tanto, basta con despejar para hallar el valor de F2. Con el valor de F2, hallando el valor de F2, podemos hallar W, el cual nos servirá para darle los valores
al circuito que hallemos, que en este caso F2 tiene un valor de 1101,04 henrios y W es 201,04. Hallamos el N utilizando el factor de escarpamiento en los 20 decibeles. En la gráfica podemos encontrar en el color verde donde se unen y vemos que da en 3, por lo tanto el circuito va a contar con 3 componentes, ¿sí?, los cuales van a sufrir una transformación y se le va a aplicar para cumplir con todos los, tanto como la de pasa altas y la pasa bajas, pero de este tipo de problemas. Desnormalizador y transformado. Aplicamos del desnormalizar, pero con el mismo, con la misma ecuación de desnormalizar del ejemplo anterior, del punto anterior, pero con un cambio. En vez del factor en la frecuencia de corte, aplicamos con BW, en este caso 201,04 para el capacitor, y lo mismo. La bobina cambia la frecuencia de corte en BW. Entonces tenemos que para el capacitor 1 y 2, como tienen los mismos valores, un faradio y un faradio, aplicamos que un faradio sobre 2pi por 201,04 por 600 nos da 1,32 microfaradios. Y para la bobina nos va a dar el mismo valor, 494,9 microhenrios. Y nos va a dar ese valor. Aplicamos la transformación, pero teniendo en cuenta la fórmula, que es 1 sobre 2pi por la frecuencia central que hallamos con la raíz de FA por FB al cuadrado por el condensador, para transformar este condensador a bobina. Estos serían los valores de resultados de la bobina nueva, y este sería el valor de resultado del nuevo condensador. Este aplica tanto para la bobina 1 como para la bobina 2. Entonces, en el esquema encontramos que se dibuja de por sí el esquema principal, pero en caso de que haya un, un nodo, un cable que esté en paralelo, se le va a colocar el contrario en paralelo. Por ejemplo, el condensador se le aplica la bobina en paralelo. Para este caso, la bobina se le aplica en serie al condensador nuevo, y el condensador aquí nuevamente en paralelo y finalizando en paralelo con la resistencia. Y aquí termina la explicación del parcial número 2.